Muy bien. Ahora, continuando con el mismo problema de los autos, ahora lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que menos de dos automóviles nuevos requieran servicio de garantía durante el primer año? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Ya sabemos cómo estamos en binomial. En binomial solamente nos dan dos, que dijimos que es la probabilidad de éxito y la parte del número de ensayos, ¿ok? Que es lo que ya nosotros tenemos aquí. Pero nosotros tenemos que saber si me están preguntando solo por una probabilidad exacta o por una distribución de probabilidad, es decir, por una probabilidad acumulada. Nosotros ya también comentamos en los pasados que es, digamos, exacta porque te dicen exactamente 0, exactamente 1, exactamente 2. O bien puede decir la probabilidad de 0, 1, 2, 3. Es decir, solamente me dicen de ese valor. O ninguno, que dijimos que es la traducción de 0. Pero nosotros aquí tenemos algo que dice la probabilidad de que menos de 2. Cuando nosotros ya vemos menos de 2, por lo menos de 2, máximo 2, mínimo 2, entonces lo que nos está llevando o alguno es una probabilidad que tenemos que ir acumulando, es decir, ir sumando las probabilidades de cada uno de los elementos por los cuales nos están preguntando. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos de aquí de antemano que al decirnos que es la probabilidad de menos de 2 que tenemos que hacer una sumatoria de probabilidades. Es decir, no me están preguntando por la probabilidad de 2 o exactamente 2, sino que tengo que hacer sumatorias de probabilidades. Ahora, al decirme la probabilidad de menos de 2, ¿cuáles serían esas probabilidades que son menos de 2? Las únicas probabilidades que son menos de 2 es a partir, y siempre lo contamos así, de 0 en adelante. Es decir, del 0 al infinito a la parte que me estén diciendo numéricamente, ¿ok? Porque aquí estamos hablando de 12, mi límite sería 12, pero podemos decir 1.000.000, 2.000.000, 100, 1.000, 1.500, es decir, esto es lo que me va a marcar porque son el número de ensayos. Entonces, el número de ensayos es lo que me va a limitar. Ahora, como es menos de 2, entonces sería, siempre solamente tengo de 0 hasta 12. Al decir menos de 2, los que son menores a 2 solamente son, y dijimos R es lo que me están preguntando, es decir, me están preguntando la probabilidad de éxito de 0 y de 1. Menos de 2 ya no podemos poner el 2 porque es menor a 2. Si me dijera, y que puede ser la probabilidad de que menos 2 o menos o igual a 2, entonces ahí sí ya tendría que poner la probabilidad también de 2. Pero como están diciendo menos o que es decir, menor a 2, solamente los valores que nosotros podemos tomar son 0 y 1. Muy bien, aquí puse este cuadrito, lo adicioné, porque nosotros lo que tenemos que hacer es una sumatoria de la probabilidad 0 y de la probabilidad 1. La probabilidad 2 también la calculamos anteriormente, pero esta no me va a servir porque es menos de 2, es decir, solamente me preguntan por la probabilidad 0 y 1, donde voy a hacer la sumatoria. Quiere decir que esta de aquí no va a entrar. Pero nosotros no conocemos esta probabilidad, pero ya conocemos esta. Sabemos de antemano que ya va una probabilidad de 28.24 y que va a ser superior a esa probabilidad. Tengo que sumarle la probabilidad de 1 que no conozco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De nueva cuenta, tenemos que aplicar nuestra fórmula, pero ahora encontrando ese valor. Y ya sabemos nosotros cómo hacerlo. Entonces, la probabilidad R no vale R, vale entonces 1 es igual a N, vale 12, combinación, que sería, en este caso, 1, que es la que queremos saber, aquí siempre ponemos la que queremos calcular, por probabilidad de éxito, que es 0.10, por elevada, a la 1, por 0.90, y sería 12 menos 1. Si nosotros hacemos esta operación, que ya sabemos tenemos que meterlo de manera directa en nuestra calculadora, tómense el tiempo, hagan ustedes y el resultado al que nosotros tenemos que llegar va a ser a 37. ¿Qué sería? 60 y entonces el resultado al que tenemos que llegar es, ya aplicamos aquí mi fórmula, recuerden, multiplicamos por 100, 37.60 y ¿cuál sería aquí el resultado? Nos fijamos en mi tercer decimal, dado que el tercer decimal es un 7, entonces redondeamos. 37.60
66. Lo mismo hacemos también con la otra calculadora, ya la sabemos manejar ambas dependiendo del caso en el que estemos trabajando, y vamos a poner entonces 37.66%. Muy bien, esta no sería la respuesta, porque no me están preguntando por la probabilidad de que uno o exactamente uno requiera servicio de garantía, me están diciendo la probabilidad de que al menos dos autos requieran. Quiere decir que lo que vamos a hacer es sumar la probabilidad de 0, y en este caso va a ser la probabilidad de 0 es 28.24 más 37.66. ¿Cómo vamos a colocar aquí? Como me están preguntando, es la probabilidad de 0 y 1. Así podemos ponerlo, o bien la probabilidad de que mis casos de éxito sean, como dice, menos de 2, entonces podemos ponerlo como otra parte de referente donde nosotros tengamos R va a ser menor a 2. Hay a quien esto se le hace como un poquito más difícil de poder interpretar a utilizar la parte de las desigualdades. Esta parte de aquí significa menos, R tiene que ser menor a 2, por lo tanto si es menor a 2 es 0 y 1, o bien la parte que nos ayuda y que nos ilustra a decir que tenemos que hacer esta parte de sumatorias, además de la desigualdad cuando nosotros trabajamos, es esto, ¿no? 0,1, es decir, la probabilidad de 0, que es esta, y la probabilidad de 1, y entonces ya aquí yo sé también que tengo que sumar, entonces creo que es como un poco más ilustrativo, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es la correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar mi calculadora y vamos a poner 28.24 más 37.66. Y lo que me da entonces es 65.9. Mi probabilidad de que menos de dos carros, es decir, 0 y 1, que ninguno y uno requieran, es de 65.9%. Hay un 65.9% de que menos de dos vehículos nuevos requieran servicio de garantía durante el primer año. Vamos a hacer un último con esto para ver esta parte también de distribución acumulada. Muy bien, pues dando continuación con el ejercicio, ahora lo que me están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de los vehículos requiera servicio de garantía durante el primer año? Muy bien, aquí mi palabra clave es alguno. Ya comentamos entonces que cuando nosotros tenemos ninguno se refiere a 0. 1 se refiere solamente a calcular la probabilidad de 1. 3 se refiere a calcular la probabilidad de 3. En este caso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, al menos 2, que fue el pasado que vimos, no se refiere a la probabilidad de 2, sino a la probabilidad que sea menos de ese valor. Entonces es 0 y 1, que nosotros ya tenemos aquí. Muy bien. Ahora aquí nosotros tenemos otra palabra clave que tenemos que identificar, que es alguno. ¿Alguno a qué se refiere? Cuando nosotros vemos, calcula la probabilidad de que alguno cumpla con esta parte de que sea éxito, es decir, que requiera servicio de garantía, lo que nos está diciendo es todos aquellos excepto ninguno. Ninguno, es decir, excepto 0. Entonces, ¿por quién o por qué valores me están preguntando? Al decir la probabilidad de alguno, por lo que me están preguntando es todos excepto 0. Es decir, quiero calcular la probabilidad de 1, ya la calculamos, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, 4, hasta el número de ensayos que tenemos. En este caso va a ser 0. Es decir, tenemos que conocer todas estas para entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alguno me remite a sumar todos y entonces conocer esto. Llevar esta labor hasta el 12 posiblemente nos tome. No es difícil, pero sí nos va a llevar un tiempo. Ahora, aquí estamos hablando de solamente dos elementos. Imagínense, por ejemplo, que el número de ensayos sea 1.000.000. No vamos a estar ahí cuando me están diciendo esta pregunta de que alguno tenga que estar haciendo hasta desde 1 hasta 1.000.000. Es decir, ¿cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuál se les ocurre que sería la parte más sencilla de poder entonces nosotros realizar?
¿a quién estamos excluyendo en este tipo de probabilidad cuando me preguntan por alguno? Cuando me preguntan por alguno y muchos piensan que solamente me están preguntando por alguno es uno y alguno ya vimos que no es uno. Alguno es de 1 hasta el número de ensayos que nosotros tengamos, es decir, hasta n. Entonces, en esta parte, al único que estamos excluyendo, que es de 1 hasta el número de ensayos, y al único que no incluimos, es al valor 0. Es decir, la manera más fácil de nosotros poder calcular esta parte de alguno es si nosotros ya conocemos la probabilidad de 0, y si no la conocemos, hay que calcularla. Y entonces, una vez que nosotros tenemos esa probabilidad de 0, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar esa diferencia. Es decir, y esto ya lo vimos en la parte de los principios de probabilidad. ¿Qué es el principio de probabilidad que me está diciendo y que es el básico, el universal en el que tenemos que dirigirnos? La probabilidad va de 1 o bien 100%. Es decir, nunca va de 0 a 1, pero siempre la probabilidad máxima es 1, o es decir, mi 100%. Como me están preguntando toda la probabilidad de alguno, es decir, esta parte y no por nosotros ya sabemos que mi probabilidad va hasta 100. Entonces, alguno, como lo que me va a tomar mucho tiempo hacerlo, voy a poner mi probabilidad menos, que es mi total, menos la que no me están preguntando. Y esto me va a dar mi probabilidad por la que sí me preguntan. ¿Cómo la voy a expresar? La manera en que yo puedo expresar esto y que va a ser entonces mi R, que nosotros tenemos aquí ya no vamos a echar mano de la fórmula porque dijimos que nos va a tomar mucho tiempo calcular 1 y 2 ya tenemos, sería 3, 4, 5 hasta llegar a 12. Entonces, R, ¿qué valores va a tomar? R serían entonces mis valores desde 1 hasta 12. Y otra manera de expresarlo es que R son todos los valores que sean diferentes, entonces que no sea R es diferente de 0, es decir, no me preguntan por ninguno. Entonces lo que nosotros vamos a colocar aquí va a ser la probabilidad que podemos poner de 1 hasta 12, o bien mi probabilidad donde R es diferente de 0. Al ser diferente de 0 quiere decir que voy a tomar de 1 hasta mis n número de ensayos. Y en este caso, entonces, ¿cuánto es lo que me va a dar? Cualquiera de las dos sería la indicada. En este caso, podemos expresarla de las dos maneras. Sugiero que esta sería como la más, que me transmite mejor también la idea de alguno, pero puede ser también esta. Si acá fuera 35, entonces de 1 hasta 35. Si aquí fueran 157, de 1 hasta punto suspensivo 157. Pero les digo, como ustedes también se acomoden. Así que la probabilidad de saber que ninguno va a necesitar, que alguno va a necesitar, va a ser pues simplemente la diferencia entre 100, mi probabilidad de la de ninguno o de 0, que es 28.24, y me da 71.76. 71.76. ¿Qué significa este 71.76? Entonces, lo que me está diciendo este 71.76 es la probabilidad de que algún vehículo, que ya dijimos que alguno no significa uno, sino alguno significa todos excepto 0, es decir, excepto que ninguno requiera, en este caso va de 1 hasta 12, que sería mi límite que me está marcando, requiere servicio de garantía. Ahora, estos serían, digamos, todos los posibles escenarios en cuanto a práctica, digamos, de casos, es decir, pueden hacerles muchísimas más preguntas de esto, pero lo que quiero es cómo reconocer que es binomial. Ya lo vimos, que es la parte de solamente me dan la probabilidad de éxito, que es P, y la probabilidad de número de ensayos. Nosotros calculamos Q a partir de es decir, en este caso 10%, 90%, pero lo hacemos bajo una traducción en decimal. Y después n, que es el número de ensayos, que es el valor que me dan, es decir, solamente me dan probabilidad de éxito y número de ensayos. Son los únicos dos elementos. Así es como voy a reconocer a la parte binomial. Y después R es la parte que siempre me están preguntando y que yo voy a hacer esa traducción, y a partir de ahí voy a hacer la aplicación de mi fórmula. Tenemos entonces que tenemos que reconocer palabras claves cuando me dan exactamente o solamente un valor, o cuando tenemos palabras agrupadas, por ejemplo, por lo menos, al menos. Más adelante en los demás ejercicios también vamos a ver, por ejemplo, si a ustedes les dijeran
por lo menos, ya les había comentado también, por lo menos 2 quiere decir que va a ser de 2 en adelante, es decir, 2, 3, 4, 5 hasta 12. Si nosotros tenemos por lo menos esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los únicos que no van a ir incluidos serían el 0 y el 1. Sacamos estas probabilidades y ya podemos tener todas las demás. Esa sería la manera de ir calculando. Entonces tenemos que saber ir identificando qué es lo que me está diciendo y poder traducirlo. Nosotros no podemos a partir de uno pues resolver todos porque hay una infinidad de variables, ¿no? Pero lo que sí es cómo traducir esto. Ahí en el formulario que ustedes tienen vienen cuando reconocer que es también de distribución, es decir, acumulada cuando solamente es uno. Lo que vamos a ver ahora en el siguiente video va a ser la parte donde nosotros tenemos cómo calcular la parte de la media y de la varianza y la desviación estándar, pero a través de probabilidad, que nosotros es lo que estamos manejando. No nos vayamos a confundir con la parte que todavía no vemos, que es la parte de estadística descriptiva, que son otro tipo de fórmulas. Muy bien, entonces esta tiene su propia fórmula, que es la que vamos a ver a continuación.